La mañanera de Ángel del principio de la semana, de lunes. Voy a comentar con usted algo que algunos sin duda calificarán como un elefante más en la telaraña por parte de López. Recuerda usted que la semana pasada comenté con cierto detalle esta cuestión de la canción infantil de un elefante se columpiaba y como vieron que resistía, etc. Ahí viene otro elefante. Y hacía yo el símil con la gobernación de López en relación con los desatinos y decisiones que rayan en la locura, en la insania. Los ejemplificaba con la figura de la canción de un elefante y que se corría el peligro de continuar echándole o cargándole a la telaraña elefantes, podría romperse y entonces sí, el país entraría en una debacle tanto económica como política. Lo que le voy a comentar para algunos califica como otro elefante. Es muy posible, pero lo dejo a su criterio. Hay un pasaje en el Quijote de la Mancha, la gran obra de Miguel de Cervantes Saavedra, donde dice, palabras más, palabras menos, con la iglesia hemos topado, Sancho, aun cuando algunos hablan de que la interpretación correcta no es con la iglesia como institución, sino como un templo. Pero al margen de eso, la figura que ha sido aceptada, vamos a decir, generalmente, es que cuando dice o cuando se recuerda esa frase, con la iglesia hemos topado, se pretende decir que hay un conflicto o que Don Quijote se opone a la iglesia o hay de parte de la iglesia católica una resistencia. Entonces, vamos a decir que es la figura popularmente aceptada. Muy bien. Esto tiene que ver con la respuesta de un personaje, pues vamos a decir, sin sospecha alguna de que está a favor o en contra del quehacer político de López o ser alguien que toma posiciones partidarias, al menos abiertamente. Me refiero como institución a la Arquidiócesis Primada de México, que por boca de su dirigente o la persona de don Carlos Aguiar Retes, que es el arzobispo primado en México, no sé si fue en la homilía, la nota periodística no precisa, pero hay una frase que quiero leer textualmente para usted y de ahí continuar el comentario. Dijo don Carlos: imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos, se está refiriendo a la cartilla moral que va o que ya empezaron a distribuir este grupo un tanto raro de iglesias cristianas, encabezadas por un señor de apellido Farela, creo que es su apellido, ahorita hablaremos de él. Y dice, repito otra vez, imaginar que con un texto típico se solucionen nuestros problemas éticos sería como mostrarle una receta al enfermo, esperando solo con eso su pronta curación. La figura, la metáfora es de una contundencia difícil de igualar. En ese sentido, don Carlos Aguiar nos da una muestra de ese colmillo, para decirlo coloquialmente, o de esa experiencia y madurez política que se ha adquirido durante siglos para que la Iglesia Católica sea, en el mundo actual, una institución con un peso más allá del número de fieles que profesan esa fe. Don Carlos Aguiar es, pues, una figura representativa de esa forma mesurada, pero muy precisa cuando se trata de señalar algo que consideran equivocado y que normalmente se refiere a la actuación de algún gobernante. Esta vez, pues, la Iglesia Católica, en la voz de don Carlos Aguiar, le está enviando un mensaje por demás interesante a López.
¿En qué medida esto podría ser esta actitud de López de entregarle esa tarea de repartir la cartilla moral, cuya autoría la conocen ustedes, Alfonso Reyes, que la original es de 1944 para otros fines, etcétera, y que decidió López, decía, entregarle o responsabilizar a las iglesias cristianas, que es donde él participa en alguna de ellas, en alguna de sus denominaciones, porque hay muchas de iglesias cristianas en México, al menos reconocidas como asociaciones religiosas en la Secretaría de Gobernación, y esto deja ver un conflicto el cual espero yo no avance. ¿Y por qué espero o deseo que no avance? Los conflictos entre la Iglesia Católica como institución y el Estado mexicano no son algo ajeno a nuestra historia. Desde la Guerra de Independencia, hace poco más de 200 años, desde 1810, enfrentó de una manera brutal, dirían algunos, a la Iglesia Católica, como institución en aquellos años, con las fuerzas insurgentes o con la población encabezada por el padre don Miguel Hidalgo y Costilla. Posteriormente, los enfrentamientos con Juárez, cuando la etapa de la Reforma, históricamente está documentado una férrea y abierta oposición también de la Iglesia Católica en contra del Estado secular, del Estado laico, encabezado por don Benito Juárez. Posteriormente, ya en el siglo XX, el siglo pasado, la Guerra Cristera, que al final de cuentas terminó con una negociación entre las cúpulas, por un lado la alta clerecía, la alta dirigencia católica, con el gobierno de la República. Y posteriormente a eso, a partir de los años 30, cuando el presidente Cárdenas realiza ciertas acciones a favor de los campesinos y una serie de medidas en el contenido educativo, recuerda usted, en la educación socialista promovida y puesta en práctica por don Narciso Bassols. Recuerdo un corto poema que aprendían los niños en la primaria que decía así: sol rojo y colorado, pareces rueda de cobre, me miras todos los días y siempre me miras pobre. Es decir, fue una época de un radicalismo casi staliniano y que por fortuna, al finalizar el sexenio del presidente Cárdenas, en vez de apoyar a Francisco J. Mújica, el radical entre los radicales en aquella época, se decanta en favor del presidente creyente don Manuel Ávila Camacho, general de división también. En esas condiciones, pues, la Iglesia Católica, por una u otra razón, ha estado enfrentada con el Estado laico en nuestro país. Sin embargo, una vez que se hace un recuento de estos enfrentamientos a lo largo de la historia del México independiente, se encuentra uno con algo muy curioso, que prácticamente no ha habido victoria alguna, pero sí derrotas para las partes involucradas. De tal manera que es poco recomendable en los tiempos que corren alentar o promover un enfrentamiento con la Iglesia Católica. López, un hombre que navega, como decimos en Sonora, es como el lomo de la liebre que se hace para acá y para allá, se ha manifestado abierta e imprudentemente a favor de las iglesias cristianas, con el señor Pastor Farela encabezándolas a estas. Y ha dejado de lado o ha pretendido ignorar la presencia y fuerza de la Iglesia Católica en México. Si bien se ven las iglesias cristianas con una gran fuerza, en realidad, si nos atenemos a los números, su presencia es minoritaria, abiertamente, que en el mejor de los casos sus fieles o los que practican la religión cristiana, los cristianos, pues serían en el mejor de los casos la quinta parte de los católicos, de los que dicen abiertamente ser católicos. Farela, un hombre como todos los pastores involucrados en la actividad política, es un hombre
demagogo, quien nos recuerda su actuación cursi y además absurda por lo demás desde cualquier punto de vista que se le vea en el acto en Tijuana. Pero ya antes, el día de la victoria de López, hace poco más de un año, el señor Flores, que es el que regenteaba el partido que ha perdido su registro, el Partido Encuentro Social, haciendo un acto litúrgico ahí, como si estuviera en un templo cristiano. Nomás le faltó decir, levántate y anda, oh Jesús, una cursilería y muestras de ignorancia ramplona, cuando ya está a punto de finalizar el segundo decenio del siglo XXI. Espero sinceramente que este conflicto que está soterrado ahorita, pero podría estar abierto, entre López y la Iglesia Católica, no avance. Nadie ha salido victorioso cuando la Iglesia Católica y el Estado mexicano, laico, secular, se han enfrentado. Ojalá López no lleve más allá este absurdo y estúpido conflicto y quepa en él la mesura y la prudencia, tal como ha sido el caso, la frase que leo, de don Carlos Aguiar. Muchas gracias y lo espero mañana con otro tema que con toda seguridad le va a interesar a usted aquí en la Mañanera de Ángel. La buena, corridito, de corridito y con una claridad meridiana. Muchas gracias.